Federico Chilián, arquitecto, psicólogo, periodista, yo diría un intelectual poblano, una persona a quien yo he seguido en los últimos años, su trabajo, su trayectoria y sobre todo su pasión, su inteligencia y sus ganas por recuperar la memoria universitaria, la memoria que de pronto los estudiantes de la UAP actualmente no tienen porque ni siquiera saben que existe, ¿no? De pronto pasan por las aulas, por la universidad, por los pasillos, por los auditorios, los laboratorios, las canchas deportivas, sin imaginar siquiera la historia que hay detrás de la universidad que hoy habitan. Tú, Federico, eres autor de un libro, 50 años de pasión universitaria, que fue publicado en 2011. Me gustaría que nos platicaras un poco al respecto, pero antes dime cómo estás. Bien. Te agradezco mucho este diálogo, esta entrevista y estoy aquí a tu disposición. Muchísimas gracias. Platícame un poquito acerca de este libro que tengo en mis manos, 50 años de pasión universitaria. ¿De qué va y por qué escribirlo? Bueno, lo escribí después de un duelo porque sufrí el momento más doloroso de mi existencia, que fue la pérdida de mi hijo Pablo Nuyen Chilián Espinosa, que fue asesinado en el año 2009. Y fue una noticia que me impactó de tal modo que yo ya estaba a punto de quitarme la vida por la depresión, la tristeza, la ausencia de mi hijo, claro, que era el hijo que más me frecuentaba, que me llevaba a mi nieto, Pablito, su hijito, a la oficina, a jugar con mi pequeño Gao, y convivíamos casi cotidianamente. Entonces, de la noche a la mañana me entero que fue detenido por la policía en Papantla, Veracruz, que fue subido a una patrulla, que se resistió a la detención, que hubo golpes, lo golpearon los policías con palos, sin explicarle nunca la razón, y lo dejaron su cadáver en la carretera entre Papantla y Veracruz. Entonces, esa noticia a mí me causó tanto dolor que estuve a punto de quitarme la vida, porque pues yo iba rumbo a Teolocholco, un terrenito que tiene allá mi expareja. Iba yo bañado en llanto y vi una curva pensando, bueno, ya mis hijos, los demás hijos ya son mayores, ya tienen profesión, su vida hecha. Yo ya cumplí mi paso en esta vida y ahí veo aquí un precipicio, le acelero al auto y digo, aquí me voy, y se incendia el coche, me caigo, me hago cenizas y nadie va a pensar que fue un suicidio, que fue un accidente. Claro. ¿Verdad? Pero me acordé justo antes de dar la vuelta que tenía yo 2 chiquitos aún pendientes, el hijo de mi propio hijo, mi nieto, claro, y mi hijo pequeño, que era casi de la misma edad, ahora ya son jóvenes, pero eso me hizo reaccionar y dije, no, pues me muerdo lo que tú quieras, pero no me puedo quitar la vida. Claro. ¿Sí? Todavía tengo obligaciones. Obligaciones y motivos. Y motivos, ¿sí? Entonces, de ahí partió la motivación para escribir este libro, ¿sí? Porque pues yo en la universidad pasé muchos años, fui profesor de tiempo completo. ¿En qué facultad? En entonces Colegio de Psicología, antecedente de la ahora facultad. Claro. Éramos parte de Filosofía y Letras. Entonces fui fundador de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata. Ok. Sí, di clase de Historia del Arte y de Psicología en esa preparatoria. Y fui electo en la reunión nacional de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades y de Enseñanza Superior, de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, ANUYES,
fui electo coordinador del programa de formación de profesores de la UAP en esa asamblea. Entonces, como tal, escribí un libro que se llamó Manual de Orientación Profesional para los Estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla. En la reunión de la NUYES, cuando se cuestionaba al rector Sergio Flores qué se hacía por la reforma universitaria, les obsequiaba un ejemplar de mi libro. Ya. ¿Sí? Esa era la obra tangible del movimiento de reforma universitaria. Bueno, y entonces pasé muchos años en la universidad, desde 67, empecé a dar clase a mis propios compañeros. ¡Órale! Sí, fue una cosa curiosa. A veces pasa, fíjate, que llega uno a cierto nivel académico que los alumnos resulta que eran los mismos compañeros de la generación, ¿no? Sí, así ocurrió cuando entré a psicología en 1967. Presentamos el examen semestral y todos lo reprobaron, menos yo, que pasé con 10. Entonces me pidieron mis compañeros que los auxiliara para el examen extraordinario. Y les dije, pues con mucho gusto, nada más tienen presente que pues una tortita, un refresquito. No se le niega a nadie. No se le niega. Y menos al asesor. ¿Verdad? Y pues gracias a eso, pues les di durante 15 días asesoría y se dieron cuenta que en 15 días habían aprendido más que en el semestre. Claro. Y el maestro Ulises Báez, que nos daba estadística, pues era un poco faltista porque tenía mucho trabajo y con frecuencia no iba a clase. Entonces pidieron mis compañeros que fuera yo el profesor, porque ya conocía yo todo el programa, ya había yo estudiado arquitectura, no la completé, pero aprendí en arquitectura matemáticas superiores y eso me permitió dominar la matemática en psicología. Y entonces me convertí en profesor de mis propios compañeros. Y muy joven. Muy joven, yo tendría 23 años, ¿sí? Esto te permitía de alguna manera conocer la psicología, vamos a llamar la psicología social o la representación social desde la cosmovisión del estudiante y también del profesor. Así es, sí. Entonces, en esta, digamos, amalgama de saberes o de formas de habitar la universidad, tuviste una visión más amplia que otros para poder aterrizar en esta obra. Así tarde es. o temprano. Bueno, eso de la visión más amplia yo creo que fue un privilegio que la vida me dio desde mucho antes. En 1961, el líder máximo de la reforma universitaria, que fue mi amigo Enrique Cabrera, frecuentaba mucho a mi padre en la tienda. Mi papá pagaba la renta del bloque liberal universitario, en donde se gestó el movimiento de reforma universitaria. Era una pequeña oficina ubicada en la avenida Reforma 303, Altos. Allí se reunían Enrique Cabrera, Cito Vera Márquez, Antonio Pérez y Pérez, Arturo Guzmán Vázquez y otros maestros universitarios, y visitaban a mi padre. Mi papá, aun cuando nada más llegó hasta cuarto de primaria, tenía muy claro la necesidad de hacer una reforma en la universidad, con todo y que nomás estudió hasta cuarto de primaria. Claro, porque era un ciudadano comprometido y que aparte se daba cuenta. Se daba cuenta. De la realidad, habitaba Puebla, entonces. Yo siempre he dicho, fíjate, que habitar Puebla, ser un ciudadano, ser parte de la sociedad poblana, te permite tener como parte de tu identidad a la universidad. Sí. En Puebla yo creo que pasa ese fenómeno, ¿no? La UAP, la entonces UAP, pues era y forma parte aún, a la fecha, de esa identidad social. Hay mucha gente preocupada por la universidad, por los temas de la universidad, sin ser forzosamente profesores o administrativos o directivos. Yo creo que algo así le pasó a tu papá. Sí, y bueno, y la influencia de sus amistades procedentes de la masonería, como el doctor Julio Glockner, que lo visitaba frecuentemente, y otros
maestros universitarios. Entonces mi padre, aun cuando nada más llegó hasta cuarto de primaria, veía la presencia del clero en la universidad. Y mi padre, un tanto cuanto jacobino, sí, o sea, veía que el clero no era el personal que debiera estar en la universidad. Pues él tenía una opinión respecto al clero católico de que pues de alguna manera habían sido la oposición principal al juarismo, al liberalismo de Benito Juárez. Mi padre era un admirador, fue un admirador de Juárez. Sacó revistas con la imagen de Juárez en la portada, y en general los masones, los liberales, claro, ¿verdad? Somos admiradores de Benito Juárez. Eso le permitió a mi padre enterarse de lo que ocurría en la universidad, y a mí, que estaba yo en ese tiempo en la secundaria, empezar a entender. Visité en la cárcel a Enrique Cabrera, le llevamos el almuerzo en varias ocasiones. ¿Por qué estaba detenido? Precisamente por liderar el movimiento de reforma universitaria y ser acusado por daños en propiedad ajena. Sucedió que a las puertas del Sol de Puebla quemaron periódicos y se humeó la puerta. No se dañó mayor cosa. No se incendió, pero sí se llenó del humo de los periódicos. Se ennegreció. Se ennegreció, exactamente. Y por daños de esa naturaleza, algún vidrio roto, incluso el perjuicio mayor, pues fue la rotura de los vidrios del Colegio Benavente. Golpearon a Enrique Cabrera en uno de tantos episodios del movimiento de reforma universitaria en 61, estudiantes del Benavente. Prácticamente lo lincharon. Y en represalia, para reivindicar el daño, digamos, que le causaron a nuestro amigo Enrique Cabrera, se hizo un mitin en el Zócalo para denunciar a los agresores, y era tal la indignación que la masa en su conjunto fue hasta la 25 Poniente y 2 Sur. Al Benavente, ¿sí? Cuando llegaron allí, estaba una hilera de tanques de guerra al mando del general Ramón Rodríguez Familiar, que era el comandante de la 25 Zona Militar. Y tanques de guerra ya estaban avisados que iban a llegar. Custodiando la escuela. Custodiando la escuela. Entonces llegaron Enrique y Cito, hablaron con Ramón Rodríguez Familiar, que también era masón. ¿Qué pasó? Pues venimos a cobrarles a estos amigos lo que le hicieron a Enrique. Miren cómo lo dejaron, mi general. Sí, estoy enterado. Y les dijo el general: tienen 5 minutos. Y durante más de 5 minutos, la multitud agarró piedras y las arrojó contra la fachada del inmueble del Colegio Benavente y rompieron todos los vidrios. No quedó un solo vidrio entero. A la vista del ejército. Y casi con permiso. Con permiso del ejército. Sí, porque ¿sí? Tienen 5 minutos. Totalmente. Sí. Terminaron y se retiraron como si nada hubiera pasado. ¿Por qué ocurrió esa situación? Bueno, el presidente López Mateos era simpatizante del movimiento que empezaba a gestarse, ¿sí? Fue un presidente masón, un presidente patriota. López Mateos fue el único que no rompió relaciones con Cuba cuando estalló la Revolución Cubana en 1959. Todos los países de América rompieron relaciones con Cuba, sí, excepto México. ¿Sí? El presidente se mantuvo firme sin que su relación con Estados Unidos se volviera incómoda, porque Estados Unidos presionaba a que todos rompieran con Cuba y la aislaran. Eso lo denotaba como un estratega, porque mantenía
relaciones, digamos, cordiales con ambos. Con ambos. López Mateos fue un presidente muy inteligente. Tuve la suerte de que pasara su mano sobre mi cabeza, porque me presentó mi mamá con él. Yo cuando terminé la primaria obtuve el premio de aplicación y aprovechamiento aquí en la Escuela Granja Legionarios del Campo, antecedente de la Universidad Realística. Era yo niño y mi mamá se puso emocionadísima de que ganara yo el premio, puros dieces. Mi papá me regaló un equipo de béisbol. Y cuando vino el presidente a inaugurar la escuela del Chamizal, sí, claro. Aquí por el Boulevard, pues me llevó mi madre. Por el Vicente Suárez. Por allí está la escuela. Me llevó a presentarme con el presidente. Yo tenía 12 años. Y mi madre muy orgullosa. Además, le gustaba el presidente a mi mamá. ¡Qué confesiones! Sí, le caía muy bien, ¿no? Claro. Aparecía en la televisión. Era muy carismático, sí. Muy carismático, y el hecho de que le gustaran los coches deportivos y simpático. Tenía incluso una relación de amistad con John F. Kennedy, que me recuerda una anécdota, si se puede contar entre paréntesis. Estaban comiendo una ocasión John F. Kennedy y López Mateos, y que le dice John Adolfo: qué bonito reloj tiene usted, presidente, ¿sí? Le gusta, se lo quitó López Mateos y se lo regaló a John F. Kennedy. Bueno, y siguieron comiendo y le dijo don Adolfo a John: qué guapa esposa tiene usted. Y ahí quedó. Sí, algo le dijo: no querrá usted que haga lo mismo que con el reloj. Claro. Pero se reían de buena gana y se llevaban muy bien. Sí, entonces, cuando invadió el gobierno norteamericano a Cuba, por el estallido de la revolución, se suscitaron en Puebla dos corrientes. Unos que apoyaron la invasión a Cuba, la festejaron, dijeron qué bueno que ya va a acabar con el comunismo. Y otros que protestaron, ¿sí? Que se indignaron cómo interviene un país en otro, ¿sí? Y entre ellos estaban los universitarios. Entonces la sociedad poblana se polarizó prácticamente, los que aprueban la invasión y los que la condenan. Y el Sol de Puebla era de los que la aprobaban, ¿sí? Entonces los universitarios se inconformaron, ¿sí? Hicieron una movilización, quemaron ejemplares del periódico, ¿sí? Y eso fue lo que motivó que Enrique fuera a la cárcel. Enrique fuera a la cárcel junto con Cito Vera Márquez y junto con Arturo Guzmán. Y mi padre y yo les llevábamos el almuerzo los domingos. Y entonces eso me permitió conocer a Enrique cuando yo tenía 15 años. Y me impactó la personalidad de Enrique Cabrera. No he conocido a un hombre tan lúcido, tan valiente, tan entregado a su ideal como Enrique. Federico, pensando en una persona icónica como Enrique Cabrera, que actualmente la preparatoria urbana lleva su nombre. Bueno, hay una urbana y una regional con su nombre. Y haciendo una visión, digamos, retrospectiva del pasado hacia el presente, ¿qué ha pasado con los diferentes rectores después de esa reforma universitaria? Tenemos varias figuras ahí dignas de llamar la atención, algunos para bien y otros tristemente para mal. ¿Cuál es la radiografía que haces de la historia reciente, de esa época a la actual, de los rectores que ha tenido la universidad y que de alguna manera están representados también en esta obra? Bien, mira, yo divido la historia de la UAP en 3 etapas que denomino en el libro la autonomía en sus diversas fases, que va de 61 a 72. Sí, la disputa por la autonomía. Primero fue una autonomía de facto, luego una autonomía formal, luego una autonomía en litigio, luego una autonomía acotada, pero era autonomía.
¿sí? Hasta el momento en que empieza la segunda etapa que yo llamo mitomanía retórica, cuando el Partido Comunista se adueña del liderazgo del movimiento de reforma universitaria, ¿sí? Y instalan a Sergio Flores como el primer rector comunista. Esa etapa se extiende hasta la gestión de Alfonso Vélez Pliego, ¿sí? Y esos tres rectorados, Sergio Flores, Luis Rivera Terrazas y Alfonso Vélez Pliego, yo le llamo a esa etapa mitomanía retórica, porque se manejaba el discurso de que el socialismo ya estaba a la vuelta de la esquina. En México ya el ingeniero Terrazas convocaba a agudizar la lucha de clases, las contradicciones, condenaba a la iniciativa privada, a los empresarios. La dialéctica materialista. Exacto. Entonces, fue, en mi modo de ver, un periodo en el que se manejó un discurso muy apartado de la realidad. Por eso le llamo mitomanía retórica, ¿sí? Porque nos presenta un sistema como el paraíso, como el futuro feliz al que todos vamos, ¿sí? Pero México no está preparado para llegar como Rusia llegó, ¿sí? Claro. Como otros países. Y pues vi en los mensajes que transmitieron los tres rectores que había más mentira que realidad. Por eso le llamo la mitomanía retórica. Luego la tercera etapa, que le llamo la lobotomía impuesta. Esto es, la lobotomía, tú sabes que es una intervención quirúrgica que consiste en que se le extirpa el lóbulo. Un pedacito a los animales, ¿sí? Para que, y un tiempo a los seres humanos. Y un también, tiempo, ¿no?, a los humanos, sí. Pues para quitarles algún mal, pero los dejan de alguna manera atrofiados. Claro. ¿Sí? Los dejan peor. Sí. Y esto fue lo que ocurrió con la comunidad universitaria. Porque ya después del golpe que le dieron a Samuel Malpica, que lo derrocaron y luego lo asesinaron, bueno, posteriormente, pero lo derrocaron, y a partir de Pepe Dóger hasta Alfonso Esparza, ¿sí? Es lo que denomino la lobotomía. ¿Por qué le denomino así? Porque antes la comunidad universitaria era participativa, se congregaba inmediatamente y ante cualquier hecho que no les cayera bien, protestaban en unidad. Trátese de que subieran el pasaje de los camiones urbanos, o las tarifas de teléfonos, o alguna decisión del gobierno que no estaban conforme los estudiantes, salían en masa, protestaban, se manifestaban, emitían volantes y la comunidad era participativa. Era un motor de la universidad, era un motor de la participación social. Exactamente, ¿sí? Normalmente iba al frente, defendió, pues desde el 64 a los lecheros, posteriormente a los ejidatarios, a los campesinos y a los obreros de Volkswagen, en fin, ¿sí? Iba la gente del pueblo a la universidad a solicitar el apoyo de los estudiantes y nosotros de inmediato se los brindábamos. Y esto ya no ocurrió en ese periodo que llamo de lobotomía, ¿verdad? Sí, claro. Impuesta. Ya se desmovilizó la universidad, ¿sí? En paralelo con la imposición del modelo neoliberal en el país. Como, ¿sí?, que se aisló en su propia burbuja. Exactamente, ¿sí? Perdió conciencia de su entorno y se aisló, ¿sí? Entonces, ya más recientemente, ahora que protestan por los males que padecen, reaccionan haciendo un paro, al que llaman movimiento. Por fin, ¿es paro o es movimiento? ¿Sí? Exacto. Ahí hay ya una contradicción de entrada. ¿Sí? Hasta por definición. Hasta por definición. No, ¿sí? no puedo moverme en paro.
Pues no. Ni puedo estar parado moviéndome. Así es. Ajá. Pero es parte de ese trastorno, Claro, de esa lobotomía. claro. ¿Sí? De ese desconocimiento. De ese de desconocimiento. ser ajeno a, Así es. ¿no? El desconocimiento del otro. Hay muchas cosas que se pueden, digamos, desmenuzar Así de lo es. que vimos recientemente. Y entonces pues hacen responsable a la doctora Lilia Cedillo de los desajustes, los inconvenientes y los problemas que se padecen en la universidad. Cuando que esos problemas, esos desajustes y esas fallas vienen de muy atrás, Claro. ¿sí? Ella no los puede corregir de la noche a la mañana, ¿sí? Pero la doctora pues tiene el grado más alto al que ha llegado un rector. Es la primera con el grado de doctorado, ¿sí? Y Los demás- científica. Y científica, ¿sí? Y con una carrera académica importante, pero además ha estado en la gestión universitaria como vicerrectora de Cultura. Claro. Entonces, tiene una formación adecuada para ser la máxima autoridad en la universidad. Y el hecho de que sea mujer, pues como que refresca el ambiente, ¿no? Claro. Pero pues vi cómo la atacaron, la criticaron y la hicieron responsable de las cosas que observaron. Y finalmente ella, con mucha prudencia, con mucha humildad, se mostró dispuesta a dialogar. Y ese gesto es realmente digno de ser reconocido. Claro. Porque ningún rector, ante protestas, reaccionó como ella, dispuesta a dialogar con sus opositores. Nada más hay que recordar la reacción de Alfonso Esparza cuando los estudiantes estaban manifestándose en el Zócalo, Sí. aquella noche en la que los levantaron. Por ejemplo, 2015, me parece. ¿sí? Y así hubo muchos sucesos en los que se veía que la respuesta de la autoridad universitaria no era la de prestarse al diálogo. Claro, era un autoritarismo. Ese era un autoritarismo. Y todos los rectores ejercieron represión Claro. hacia estudiantes y demás cuando se inconformaban por lo que ellos hacían, ¿sí? Entonces la rectora dio un gesto de humildad, ¿sí? De diálogo y resistió, incluso en la noche iba a tocarles y a manifestarles: aquí estoy para lo que ustedes quieran, muchachos, ¿sí? Sí. Bueno, a mí me parece eso una actitud muy valiosa, muy importante, digna de reconocerse. Y felizmente pues ya se acordaron los pasos a seguir para corregir todos los males que le reportaron y va caminando la universidad, yo creo que por un sendero adecuado, correcto, estando al frente la doctora Lilia Cedillo. Tomando este movimiento paro extraño, que hasta por definición es contradictorio, reciente, ¿qué lectura podemos hacer de las causas reales, de las causas detrás, de las causas de facto, para que los estudiantes fueran, pues digamos, movilizados, yo diría mal movilizados, ¿no? Una mala organización inclusive dentro de ellos mismos, pero me parece que era notorio también que había manos detrás, que había grupos de poder que querían retomar ciertos beneficios, ciertos privilegios que tuvieron en algún momento en la universidad. ¿Te parece algo parecido? Sí, yo considero que había allí gente que simpatizaban con la gestión de Alfonso Esparza, de Alfonso Vélez Pliego, que en mi opinión han sido los dos rectores que más perjuicio le han causado a la universidad. La gestión de Alfonso Vélez Pliego fue verdaderamente lamentable, pese a que hay que reconocer que gracias a sus gestiones se obtuvieron espacios adicionales a los que tiene la universidad, los inmuebles que ocupa el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en su mayoría se obtuvieron durante la gestión de Alfonso Vélez Pliego por su excelente relación que tuvo con Guillermo Jiménez Morales, ¿sí? Ambos pues eran admiradores de los Ávila Camacho, ¿sí? Y pues lograron hacer tratos que beneficiaron a la universidad en el plano de la infraestructura.
Claro. Sí, hay que reconocerle a Alfonso Vélez. Pero en su trato con los estudiantes y con los maestros, pues no fue el adecuado, y por eso la gente votó en masa en favor de su opositor, que fue Samuel Malpica, ¿sí? Fue un voto de castigo al velecismo. Más de 24,000 votos obtuvo Samuel Malpica. Y cuando tomó posesión Samuel Malpica en el Polideportivo, la multitud gritaba: "Fuera Vélez de la UAP", exhortados por Argelia Arriaga, hija del arquitecto Joel Arriaga, que fue asesinado el 20 de julio de 1972. Y entonces la multitud le gritó a Alfonso Vélez y le arrojaron monedas, algunas le golpearon la cabeza, ¿sí? Y pasó junto a mí Alfonso Vélez y me dijo: "Va a ver este hijo de la chingada". Perdón a la audiencia. Pero así lo dijo. Así lo dijo. Va a ver este hijo de la... Obviamente, aludiendo a Samuel Malpica, ¿sí? Y pues a partir de ese momento se tramó el golpe contra Samuel Malpica. Fue derrocado, fue encarcelado más de un año. Después de un año le dijeron: "Disculpe, usted, no encontramos ninguna irregularidad", ¿sí? Pero viva México. Preso un año, más de un año. Sí, no, qué barbaridad. Y después, cuando en el año 2012 dice que mi libro es un libro perfecto, pues eso me han dicho. Claro. Eso fue lo que le costó la vida. Sí, porque ahí lo asesinaron en el... 2013. 2 años después del libro. No, meses después. Meses después. Yo lo presenté en 2012. Claro. En 11, claro, sí, 12 sí. Y a principios del 13. O sea, como 10 meses después de presentar el libro. ¿Sí? Porque dijo que mi libro era un libro perfecto. Oye, el velecismo en Puebla, en la UAP, creo que ha sido un lastre que ha perseguido a la universidad desde que Alfonso Vélez Pliego fue rector. Después, con la persecución, parecía incansable sobre Samuel Malpica. Después, con la rectoría de Esparza también. Sí. Ahí están las manos del velecismo metidas. Sí. Al menos la ideología. Y ¿sabes qué es lo más grave, creo yo? La praxis. La forma de hacer las cosas. Sí. Este método del derrocamiento a la mala. Este método de la calumnia. Este método de la mentira. Este método de la difamación. Sí. Estamos libres ya. Podemos pensar que la UAP ya está libre del velecismo para las próximas décadas. No. ¿O es una sombra que vamos a arrastrar? Sí, desgraciadamente el velecismo pues es producto del avilacamachismo. El papá de Alfonso Vélez Pliego, el licenciado Alfonso Vélez López, soñó con ser gobernador. Sí, trabajó con Maximino, con Manuel, con Rafael Ávila Camacho, con los tres, y pues era el colaborador del gobernador Rafael Ávila Camacho mejor preparado, indudablemente, el de más confianza, conocía el derecho mejor que los demás colaboradores del gobierno, ¿sí? Pero cuando pensó que era su turno, lo llamó Rafael Ávila Camacho. Él se puso su mejor traje. Dijo: me va a nombrar. Me va a nombrar. Sí, esa fue su creencia, y acudió a la cita con el gobernador Rafael Ávila Camacho, y él le dijo: pues considerando que usted es la persona mejor preparada de mi equipo de trabajo, yo le voy a pedir que apoye usted al señor Fausto M. Ortega, ¿sí? Y sea usted su secretario de gobernación y lo auxilie en todo lo que necesita, porque pues él va a ser el candidato y seguro próximo gobernador, ¿sí? Bueno, había una diferencia importante entre la preparación de Fausto Ortega, que era contador privado, había hecho la carrera de
contador privado, o sea, lo que estudian las secretarias muchas veces en las academias, ¿sí? No era universitario, había trabajado de chofer con Rafael, o sea, su nivel era inferior al de Alfonso Vélez López, claro, académicamente hablando. Pero había más confianza. Y en la política, sí. Y en la política, sí, la confianza es el valor principal, ¿no? Entonces, pues se tuvo que conformar don Alfonso Vélez López con ser el secretario de Gobernación de Fausto M. Ortega. Y fue Alfonso Vélez López quien ordenó la detención y encarcelamiento de Enrique Cabrera. Fíjate, desde ahí. Desde ahí empieza la presencia del velecismo en la universidad. Ajá, exacto. ¿Sí? Por eso le llamé lastre. Así es. Entonces, la familia Vélez Pliego era la más cercana de la familia Ávila Camacho. Y si revisamos la historia de México, el único caso en el que 3 hermanos ocupan simultáneamente el poder es la familia Ávila Camacho. Sí, no, fue un nepotismo brutal. En 1941, Manuel era el presidente de la República, Maximino era el gobernador de Puebla y Rafael era alcalde de la ciudad. Los 3 hermanos estaban en los 3 niveles de gobierno como titulares. Ese fenómeno no se repite en ningún otro momento de la historia de México. Que no se repita. Y quizás del mundo. Sí, cierto. Que 3 hermanos lleguen. Entonces, bueno, don Guillermo pues era producto del avilacamachismo, me refiero a don Guillermo Jiménez Morales. Le hizo allí una estatua a don Manuel Ávila Camacho, una estatua ecuestre junto al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, aquí está en el Boulevard 5 de Mayo. En fin, hubo esa relación y entonces don Alfonso Vélez López trabajó muy cercano a la familia Ávila Camacho. Y la familia Ávila Camacho pues es la creadora de la universidad. Claro. En 1937 Maximino convierte el Colegio del Estado en universidad. En 1937. En 1961, ¿sí? Pues estalla el movimiento de reforma universitaria, estando pues ya no los Ávila Camacho, pero sí la gente de ellos. Claro, Alfonso Vélez López, que detiene a los dirigentes universitarios, y pues llega un momento en que hay que decidir quién sea rector, y es electo el licenciado Alfonso Vélez Pliego, ¿sí? Que pues tuvo una conducta nociva para la universidad. Nociva y hasta inmoral. Y hasta inmoral. Sí. Sí. Alfonso Vélez Pliego ingería bebidas alcohólicas en la rectoría cotidianamente. Era su cantina privada. Era su cantina privada. Salía ebrio, ¿sí? En completo estado de ebriedad cotidianamente de la rectoría. Y se curaba la borrachera en el restaurante Vitorios a mediodía, ¿sí? Y así transitó casi todo el periodo, ¿sí? Y bueno, los empleados ya sabían, salía a la 1 o 2 de la mañana de la rectoría en esas condiciones, ¿sí? Entonces, el velecismo se impuso en la universidad desde que llegó Sergio Flores. Ya era la fuerza hegemónica Alfonso Vélez Pliego porque pues era más elocuente que los demás compañeros del Partido Comunista. Cuando compitió contra Luis Ortega Morales por la rectoría, Luis Ortega pues no se había titulado, se tituló de licenciado en Economía en el trayecto, ¿sí? Y pues tenía dificultades para exponer su manera de pensar Luis Ortega en comparación a Alfonso Vélez, que era muy elocuente y tenía voz de locutor, en fin. Entonces, y con todo el apoyo de su familia, ¿verdad? De sus hermanos, Roberto, Francisco y otros y demás, todo el clan pues estaba dispuesto a adueñarse, como de hecho lo está en gran medida,
del patrimonio de la universidad y de las decisiones de la universidad. Yo he dicho algo que molesta mucho a los seguidores de Alfonso Vélez, pero es una realidad, penosa pero real. Sostengo que el hecho de que el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades se denomine Alfonso Vélez Pliego equivale a que el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana se llamara Victoriano Huerta, porque ambos, Victoriano y Alfonso Vélez, fueron alcohólicos, ¿sí? Dipsómanos, consuetudinarios, y además fueron golpistas, ¿sí? Victoriano Huerta le dio el golpe de Estado a Francisco I. Madero y lo asesinó. Sí. Fue su traidor. Fue su traidor. Y Alfonso Vélez Pliego le dio golpe de Estado a Samuel Malpica, ¿sí? Lo derrocó con el empleo de 300 pandilleros, ¿sí? Armados con pistolas, ¿sí? Pagados por el gobernador Mariano Piña Olaya, ¿sí? Alentados por el entonces secretario de Educación Pública del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que era Manuel Barlet Díaz, ¿sí? Y con esa fuerza, ¿cómo pues? Tomaron el Carolino, derrocan a Malpica, lo encarcelan más de un año, ¿sí? Después lo liberan, le piden disculpas porque no encontraron nada irregular, pero en ese año instalan a 2 rectores transitorios. ¿Quiénes fueron? Juvencio Monroy y Jean Pandal. Fueron interinos, nada más para acomodar el papeleo. ¿Y después viene? Y ya viene Pepe Doher Corte, José Doher Corte, como el primer rector que va a impulsar el modelo neoliberal. Se cercena la matrícula. De 100,000 alumnos que había con Samuel Malpica, se reduce la población de un año para otro a 50,000. La mitad. A la mitad. Y con los rechazados, pues surgen muchas universidades que llamamos ahora patito. Claro. ¿Sí? Universidades que no tienen el nivel adecuado, pero que les dan acceso a todos esos rechazados o que ya no cupieron en la universidad. Y ahora Puebla es la ciudad en la República Mexicana que tiene más universidades. Lo cual no quiere decir que sean universidades de calidad. Exactamente. Es en número, nada más. Nada más. Más de 200 universidades. Sí. Entonces, esta la oferta educativa que hay en Puebla, que el gobierno de López Obrador decidió instalar aquí la Secretaría de Educación Pública, lo cual no sucedió porque vino la pandemia del COVID, ¿sí? Entonces nos tuvimos que enclaustrar y aislar, y entonces no ocurrió lo que deseaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que aquí operase la Secretaría de Educación Pública. Claro. Sí. A mí me gustaba esa idea y le expuse a Esteban Moctezuma, entonces titular de Educación, que podíamos erradicar el analfabetismo en el periodo de gobierno de Claudia Rivera Vivanco, si aprovechábamos a los pasantes de esas 200 universidades para que alfabeticen a los adultos, porque aquí hay en el municipio de Puebla más de 500,000 de gente que no sabe leer y escribir. En el municipio, gente nada en el más estado. En el municipio, no, en el en estado. la Sierra Norte, la Mixteca, no, bueno. Sí, entonces con tantos muchachos que están en la universidad, con uno que alfabetice cada pasante como servicio social, no nos cuesta dinero. Claro. Hace un servicio, al estudiante lo capacitamos en menos de 20 horas, cómo enseñar a leer y escribir a un adulto. Claro. Y se entusiasmó Esteban Moctezuma, me escuchó él y su esposa durante la boda de César Yáñez aquí en el Templo de Santo Domingo. Ahí platicamos ampliamente, les puse la idea, le gustó, me pidió mi teléfono y me dijo que me hablaría, pero ya no ocurrió lo que pensábamos, ¿no? Él fue designado para otras funciones y la pandemia pues impidió que se hiciera el cambio, entonces quedó eso nada más en calidad de
de buenos deseos. Oye, Federico, regresándonos un poquito al tema del velecismo y su influencia en las rectorías posteriores, llegábamos a José Doher. Con Pepe Doher, con Enrique Doher, con Enrique Agüera, ¿hubo alguna influencia del velecismo todavía en la universidad? Sí. ¿O ahí hubo una pequeña pausa? No, fue total la influencia del velecismo con los primos Doher. Con Pepe y con Enrique fue total, absolutamente la presencia del velecismo existió. E incluso hasta la fecha existe, ¿sí? Pero ya no con la influencia que tuvo con los primos Doher. Claro. Con Agüera estuvo distante. Sí, exacto. Sí, Agüera tomó distancia del velecismo y gracias a eso pudo hacer importantes realizaciones. El complejo cultural universitario es ejemplo de la contribución más importante que ha hecho un rector después del golpe a Malpica. Creo que ese es el gesto más importante. Y ahora la Ciudad Universitaria 2, que hizo Lilia Cedillo en menos de un periodo, creo que son obras dignas de reconocimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, el velecismo sigue existiendo, ¿sí? Incluso presionando. Estuvo presente en el paro. Claro. ¿Sí? Motivando el paro. Porque pues no están muy a gusto con la gestión de la doctora Lilia Cedillo y pues le han querido mover el tapete, pero afortunadamente ha salido airosa la rectora. Yo quería llegar precisamente que con Pepe Doher y Enrique hubo una continuidad muy fuerte del velecismo. Agüera toma distancia y considero que en los dos periodos de Esparza, en los 8 años de Esparza, se retomó fuertemente el velecismo. Totalmente. Y por eso hay esta incomodidad de ellos con la gestión de la doctora Cedillo. Exactamente. Ese es, lo que acabas de decir es exactamente lo ocurrido. ¿Sí? Con Esparza, el velecismo toma aire, ¿sí? Y pues Esparza se ponía a las órdenes de Rafael Moreno Valle. A él trata de darle gusto. Los informes de Alfonso Esparza están plagados de imágenes de Rafael Moreno Valle aplaudiendo. O sea, él buscaba el reconocimiento no de la comunidad universitaria, sino del gobierno, sino del gobernador. Sí. Sí. De manera, pues, hasta cierto punto ingenua. Claro. Sí, porque no es su papel darle gusto al gobernador. No es su subordinado. No es su subordinado. No, hay autonomía y se le olvidó. Pero... Exactamente, ¿no? Entonces, el hecho de que aplauda el gobernador no significa que esté haciendo bien las cosas el rector. Claro. ¿Verdad? Y eso fue, tú sabes que el doctor Moreno Valle fue muy arbitrario en la manera como tomó las decisiones, ¿sí? Y por ello se especula si la caída del helicóptero fue accidental o hubo algún interés que lo provocó, ¿verdad? Y es que mi colaborador estrella, don Manuel Sánchez Pontón, escribió un libro, La vida licenciosa de Adonis Vallejo, que predice la caída del helicóptero 5 años antes de que ocurriera. ¿Sí? Cuenta la vida de Moreno Valle, ¿sí? Y por la manera como se desplazaba, que a todas partes llevaba el helicóptero. Sí, claro. ¿Sí? Aquí se hicieron los maestros del CENTE eventos en las colonias del sur y llegaba el gobernador en helicóptero, ¿no? A donde fuera. A donde fuera. Ni cabía el helicóptero, pero llegaba. Yo una vez dije, a ver si no baje paracaídas, porque sí. ¿Aquí dónde va a aterrizar? Exactamente. Entonces, pues al periodista Manuel Sánchez Pontón le costó mucho trabajo predecir cómo sería el fin de la vida de don Rafael. Bueno, pues esa fue la presencia que desvió en muchos aspectos el sentido de la universidad. Enrique Cabrera cuenta que todavía en 1961 el profesor Rivero Carvalho enseñaba las apariciones de la Virgen de Guadalupe como hechos históricos verídicos. Madre. ¿Sí? Lo cual ni siquiera el abad Guillermo Schulenburg
que estuvo 40 años al frente de la Villa de Guadalupe, sostenía, ¿no? Claro. Él nunca dijo que fueron hechos históricos reales, ¿no? No, es una bella leyenda, hermosa, y ya, claro. ¿no? Puede alguien adoptarla como una realidad y es muy respetable, ¿no? Pero no enseñarla como un hecho histórico. Exactamente. Federico, sí. ¿Hacia dónde va la UAP en este momento? ¿Y qué hacer para mantenernos eximidos de estas influencias nocivas como las que hemos definido con el belecismo y el esparcismo? Bueno, tiene dos opciones la universidad. Digamos que hay una opción feliz, a mi modo de ver, que sería que se reeligiera la doctora Lilia Sedillo, ¿sí? Ese sería el final feliz de un proceso que estamos viviendo en este momento. Lo contrario sería que impusieran a alguien que rompiera el proyecto de trabajo que tiene la doctora, que está muy claro, que es concluir la CEU2, equiparla, claro. ¿sí? Y otros asuntos que tiene pendientes, ¿no? La integración al gobierno de la 4T, debe haber una coordinación, claro, entre los planes que está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum, que me parece pues tiene un alto nivel, también muy semejante al de la doctora Sedillo. Sí, científica, sí, y con doctorado. Científica y con doctorado, lo cual no ocurrió con los anteriores. Claro. Entonces, pues hay allá una afinidad, una coincidencia importante que si los poblanos somos sensatos, pues debemos aprovechar, claro, ¿sí? Para que todo el poder de la presidencia de la República beneficie a Puebla y beneficie a la universidad, ¿sí? Sin que esto signifique claudicar de la autonomía. No, por supuesto. Se puede colaborar, ¿sí? Cooperar en este problema del analfabetismo, por ejemplo, pues se puede diseñar una estrategia adecuada. De investigación. Las humanidades. El tema del agua ya lo están atacando. Ese es un problema muy serio que padecemos en Puebla, que el agua esté manejada por una empresa privada. Claro. ¿Sí? Entonces, si se logra recuperar, que es un problema serio, ¿sí? Apenas el gobernador Armenta se dio cuenta de la magnitud del problema y pues dijo, no va a ser tan fácil recuperarla, ¿no? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la doctora Sheinbaum está en la idea de que recuperemos el agua. Todos estos esfuerzos se pueden coordinar en beneficio de la universidad. Entonces, yo espero que se reelija la doctora Sedillo, ¿sí? Y que el derrotado, el que participe en el proceso, pues lo admita, reconozca que efectivamente tiene el respaldo mayoritario, y que se sume al trabajo que encabece la doctora Sedillo. Esa es la visión que yo percibo y que yo deseo, ¿verdad? Por el bien de mi alma mater. Claro. Allí estudiaron todos mis hijos, ¿sí? Y pues espero que con la doctora Sedillo se corrijan los males que se vienen arrastrando y nuestra universidad alcance el nivel que merece en el concierto internacional. Así es. ¿Sí? Ha habido investigadores importantes que han hecho descubrimientos muy valiosos, inventos incluso muy importantes, patentes, ¿sí? Entonces, puede la universidad contribuir de manera muy significativa al desarrollo social, económico y cultural de nuestra patria chica y del país en general. Entonces, para responder tu pregunta, eso es lo que yo percibo, que puede haber un final feliz, que es el que deseo, que es la reelección de la doctora Sedillo, o una situación inesperada, sorpresiva, que sería lo contrario, claro, o lo diferente a este futuro. Pues Federico Chilián, yo te quiero agradecer por estos minutos de conversación. Ha sido para mí muy enriquecedor escucharte. Creo que para nuestro público lo va a ser exactamente igual.
Creo también que este libro, 50 años de pasión universitaria, debe ser una lectura obligada por los universitarios. Cuéntanos, sabemos que la edición está totalmente agotada, que no ha sido fácil hacer una reimpresión o una reedición corregida y aumentada, pero bueno, tal vez a través de ti, por lo menos una versión digital, un facsímil se puede adquirir. ¿Cómo te encontramos para poder hacernos de esta obra? Me pueden llamar al teléfono, es el 22 29 54 93 32. Repito, 22 29 54 93 32. Ese es el teléfono de su servidor, donde atiendo como psicólogo a pacientes y como periodista, pues a las publicaciones que estamos generando. En redes sociales, ¿cómo apareces en Facebook? También para que podemos contactar para hacernos de la obra. También está mi nombre, Federico Chilián Orduña, o Federico Chilián solamente. Son los dos portales que tengo en Facebook, que es la red que más ocupo, porque ahí tengo más amigos y como que el diálogo es más fácil y local. Entonces, allí estoy a las órdenes del público en general. Pues muchísimas gracias, Federico, por esta conversación, y sin duda pues seguiremos promoviendo esta lectura, y coincidimos con Samuel Malpica. Es un libro, una estructura que, como él dijo, perfecta, que nos ofrece una radiografía de la historia reciente de nuestra universidad. Y cuando digo nuestra, me refiero a estudiantes, profesores, administrativos, pero también egresados, aspirantes. Nuestra es porque es de la población. La UAP es de Puebla. Muchas gracias, Federico. Gracias a ti, hermano Pineda.